Continuación, campo algodonero, párrafo 342. Por su parte, el EAF resaltó irregularidades relacionadas con el hecho de que solo se les haya enseñado fotovolantes de 8 mujeres desaparecidas, siendo que había más mujeres desaparecidas en esa fecha. 2. Justamente los fotovolantes que se les presentaron constituyeron la lista final de víctimas de campo algodonero dada oficialmente. 3. Es notoria la similitud de sus declaraciones con el contenido de documentos oficiales, como por ejemplo los fotovolantes y las autopsias. 4. Recordaban con mucha precisión datos físicos y de vestimenta de cada una de sus víctimas, a más de un año y meses de algunas desapariciones, y que además recordaban lo mismo. Asimismo, el EAF consideró que dado el nivel de contradicción de los peritajes rendidos, no había explicación sobre su valoración en la sentencia de condena. 343. La Corte recuerda que los señores García y González no son las víctimas respecto de quienes se está determinando la existencia de presuntas violaciones a la Convención. Sin embargo, la información respecto a las irregularidades en la investigación es fundamental para valorar el acceso a la justicia que tuvieron las madres y demás familiares de las 3 mujeres asesinadas. Teniendo en cuenta la prueba analizada, es posible concluir que las investigaciones respecto a los crímenes del campo algodonero se relacionan con un contexto de irregularidades en la determinación de responsables por crímenes similares. Así, por ejemplo, la CNDH en 2003 se refirió a la obtención indiscriminada de confesiones por parte de agentes del Ministerio Público y elementos policiales a su cargo. A partir de 89 casos que se sometieron al conocimiento de la autoridad jurisdiccional, la CNDH observó que las personas involucradas en la comisión de los delitos confesaron de manera espontánea su participación ante el agente del Ministerio Público del Estado, no obstante que con posterioridad manifestaron ante el órgano jurisdiccional que habían sido sometidos a torturas, maltratos o amenazas para que firmaran declaraciones con las que no se encontraban de acuerdo y que les habían sido arrancadas con violencia. Es claro que en el caso de las torturas inferidas a personas detenidas, generalmente los responsables suelen recurrir a prácticas orientadas a tratar de no dejar huella alguna en el cuerpo de su víctima y en su caso a justificar su actuación mediante la simulación de certificados médicos, los cuales por regla general, sin cumplir ningún parámetro metodológico, se concretan a señalar que la persona examinada se encontraba sin lesiones. 344. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONUDD, sobre su misión en Ciudad Juárez, analizó el caso Campo Algodonero y otros casos. Dicha oficina verificó que varios jueces invertían indebidamente la carga de la prueba, rechazaban los alegatos de tortura, restando veracidad a las retractaciones e indicaban que no estaban suficientemente probadas, sin una valoración médico-pericial de las lesiones y sin que se hubiera iniciado una averiguación previa al respecto. El informe concluyó que en todos los procedimientos examinados se reproduce el mismo patrón. Una parte significativa de los inculpados confiesa los crímenes que les son imputados en el momento de prestar declaración en la fase procesal o en la averiguación previa asistidos de defensor público, no designado por ellos, y no ratifican aquella en presencia judicial, denunciando tratos inhumanos y degradantes y delitos de tortura mediante los que aquellos habrán obtenido su confesión. Invariablemente, tales alegaciones son rechazadas por los jueces
intervinientes. Las sucesivas resoluciones por ellos dictadas con argumentos más o menos abstractos o con diversa terminología técnico-jurídica, pero sin ordenar investigaciones o diligencias tendentes a esclarecer si las denuncias de tortura tienen o no fundamento. Esto sucede a pesar de que en varios casos tales denuncias son extremadamente detalladas, reproducen en los distintos procedimientos examinados los métodos supuestamente utilizados por la policía judicial: picanas eléctricas o chicharras, cobijas empapadas de agua, asfixia con bolsas de plástico, etc. Y aparecen confirmadas por informes inequívocos emitidos por médicos particulares o de instituciones oficiales que certifican las señales físicas de malos tratos incompatibles con las hipótesis de autolesión, así como por fotografías y otros medios de prueba. Las denuncias de privaciones ilegítimas de libertad y de torturas, seguidas de la no investigación de las mismas por el Ministerio Público y por los jueces, tienen como colorario también sistemático la aceptación por los operadores jurídicos de las declaraciones de inculpados y testigos en tales condiciones como pruebas de cargo válidas para sobre ellas construir y sustentar la imputación. Los procesos se construyen en Chihuahua fundamentalmente sobre la autoinculpación de los procesados y sobre la inculpación de coprocesados y testigos. 345. En similar sentido, la Comisión para Ciudad Juárez indicó que las periciales ofrecidas estaban encaminadas a justificar una hipótesis del Ministerio Público. El relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial en 2002 aludió a la tortura de 5 integrantes de una banda acusados de algunos de los crímenes. Además, en un informe del 2003, Amnistía Internacional documentó al menos otros 3 casos en la ciudad de Chihuahua en los que se denunció la utilización de tortura para obtener confesiones de sospechosos de asesinos de mujeres. 346. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad estatal respecto a que la investigación dirigida contra los señores García y González implicó que no se continuara agotando otras líneas de investigación y que la determinación de la no responsabilidad penal de esos 2 señores generó en los familiares falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del tiempo. Además, el tribunal resalta que la falta de debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas propicia la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los investigadores. Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. En el presente caso, estas irregularidades generaron el reinicio de la investigación 4 años después de ocurridos los hechos, lo cual generó un impacto grave en la eficiencia de la misma, más aún por el tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencias se hace aún más difícil con el transcurso del tiempo. 4.2.2.3 Alegada demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones. 347. La comisión alegó que no hubo seguimiento a testimonios claves con información pertinente para la investigación. Los representantes concordaron con ello y agregaron que no tienen ningún sospechoso consignado por los asesinatos y que en el caso de la joven González el Estado se presentó ante la Corte sin ningún avance. 348. El Estado señaló que en la segunda etapa de investigaciones se reprendió la labor investigativa utilizando las constancias iniciales de las diligencias efectuadas a partir del hallazgo de los cadáveres, incluyendo los reportes de paradero desconocido, los testimonios obtenidos, la inspección del lugar del descubrimiento, la relación de las evidencias recolectadas y los dictámenes de identificación. 349. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que en un estado puede ser responsable por dejar de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios.
350. En el presente caso, el 9 de marzo del 2006, la titular de la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez recibió el expediente penal por las muertes del campo algodonero, luego de que el 14 de julio del 2005 fuera revocada la condena el 13 de octubre del 2004 contra el único acusado. La Corte constata que, sin justificación alguna, las investigaciones estuvieron paralizadas durante casi 8 meses después de la revocatoria de la condena. 351. Por otra parte, durante la audiencia pública, la Corte fue informada sobre los resultados de la segunda etapa de las investigaciones y el plan de trabajo a seguir por parte del Ministerio Público. Sin embargo, no existen resultados de las diligencias anunciadas por el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, tales como el estudio de ciertas prendas, nuevos análisis genéticos y la investigación en torno a presuntos responsables. 352. Finalmente, el tribunal resalta que las falencias investigativas que se dieron en la primera etapa de las investigaciones y que han sido aceptadas por el Estado difícilmente podrían ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2006. Prueba de ello son los 8 años que han transcurrido desde que sucedieron los hechos sin que la investigación pase de su fase preliminar. 4.2.2.4. Alegadas irregularidades relacionadas con la fragmentación de las investigaciones y su presunto impacto en la generación de impunidad. El tribunal observa que la controversia entre las partes sobre la fragmentación de los casos se relaciona con 3 temas distintos. Inciso A. Las alegadas irregularidades en la iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no articulación de esta con la investigación por desaparición y homicidio. Inciso B. Alegada necesidad de que el fuero federal conociera del presente caso. Y inciso C. Alegadas irregularidades derivadas de investigar los 3 casos en forma separada. Inciso A. Alegadas irregularidades en la iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no articulación de esta con la investigación por desaparición y homicidio. 353. Las 8 muertes del campo algodonero fueron el objeto de una misma investigación ante la PGR entre los años 2003 y 2006 que indagaba en el fuero federal la posible vinculación con la delincuencia organizada, en particular con el tráfico de órganos. El delito de homicidio siguió siendo competencia de la PGJE. 354. La comisión alegó que cuando la Procuraduría General de Justicia de la República retuvo los expedientes en ejercicio de su facultad de atracción, no hubo actividad procesal ni investigativa alguna. Los representantes consideraron que esta línea de investigación se ha considerado inverosímil, con falta de seriedad, que ha despertado más morbo y amarillismo y que después de 4 años tampoco hubo aportes de elementos en la investigación de los homicidios del campo algodonero. Además, resaltaron que nunca existió conexión alguna entre la averiguación previa federal y el proceso que se siguió a los señores García y González. 355. El Estado alegó que en esta investigación por tráfico de órganos se realizaron 273 dictámenes de medicina forense, genética forense, retrato hablado, trabajo social, psiquiatría, grafoscopia, poligrafía, fotografía, criminología, criminalística, psicología, dactiloscopía, audio, estomatología forense, reconstrucción facial, identificación, recopilación hemerográfica, inspección por binomio sensor, victimología química y antropología forense. También fueron tomadas 737 declaraciones ministeriales, 246 indagaciones de la Agencia Federal de Investigación, 2 asistencias jurídicas internacionales y 43 exhortos en apoyo a la Procuraduría General de Chihuahua. Asimismo, estableció que el material derivado de las diligencias de la PGR fue integrado a la averiguación previa reiniciada número 27913/01-1. 356. En lo que respecta a la no atracción del delito de homicidio al fuero federal, el perito Castresana Fernández indicó que
De acuerdo al principio de investigación integral, la PGR debió investigar los hechos de desaparición y homicidio del campo algodonero. 357. La Corte observa que a pesar de que la legislación interna prevé la posibilidad de que las autoridades federales conozcan también de los delitos de fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales. En este caso no ocurrió así. Sin embargo, los representantes no argumentaron por qué ello desconoce la obligación de garantizar un acceso efectivo a la justicia. En particular, no quedó claro si se trata de una facultad o de una obligación y en qué forma ello afecta a la investigación. La insuficiente motivación de los representantes impide al tribunal un pronunciamiento sobre este alegato. 358. Sobre los resultados de la investigación por tráfico de órganos, la Corte observa que, en efecto, algunas diligencias de la misma fueron trasladadas en 2007 a la averiguación previa sobre homicidio. Sin embargo, la Corte no cuenta con evidencia para determinar si se remitió toda la prueba mencionada por el Estado. Asimismo, los representantes tampoco argumentaron en qué sentido esa prueba era relevante. Por el contrario, sostienen que dicha línea de investigación era inverosímil. Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal declara que los representantes no aportaron elementos que permitan concluir que la supuesta negligencia en la remisión de prueba constituye o contribuye a una violación de derechos humanos. 359. En lo que respecta a la falta de conexión entre esta investigación federal y la investigación en Chihuahua, en el expediente ante la Corte no consta prueba suficiente respecto a que haya existido intercambio de información entre la Procuraduría local y federal respecto a los homicidios de las jóvenes Herrera, González y Ramos. Asimismo, la investigación ante la PGR empezó antes de que se hubiese concluido el proceso en investigación alternativa, la cual probablemente contenía información relacionada con el mencionado inculpado. No fue valorada en el proceso adelantado en Chihuahua. Sin argumentación sobre prueba, es insuficiente reseñar los hechos descritos para concluir sobre su impacto en la ineficacia de la investigación. Inciso B. Alegadas irregularidades por la falta de atracción de los expedientes por parte de la Procuraduría General de la República. 360. Los representantes alegaron que los investigadores debieron llegar a la conclusión, al menos como hipótesis de investigación, de que se encontraban ante un grupo criminal organizado, por lo que la competencia para la investigación y persecución de los crímenes debió atribuirse desde el momento mismo del hallazgo de los cadáveres al conocimiento de las autoridades policiales, fiscales y judiciales del fuero federal. El no hacerlo impidió la aplicación de la normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, que no son, sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria. 361. La testigo Delgadillo Pérez indicó que no hay explicación por parte del Estado de por qué la Federación no atrajo la investigación por los homicidios de las 8 mujeres. Si, como quedó demostrado, la Procuraduría local no tenía la capacidad técnica, científica y profesional para hacerlo. El perito Castresana Fernández indicó que por la forma en que se cometieron los asesinatos y se abandonaron los cadáveres con el riesgo inminente para los responsables de ser descubiertos, se deriva que era delincuencia organizada y se infiere que fueron funcionarios del Estado o particulares que simplemente gozaban de la protección de aquellos. Teniendo en cuenta que este supuesto, el perito indicó el mantenimiento deliberado de la investigación en el fuero estatal, a pesar de existir fundados indicios que atribuían la competencia al fuero federal, tenía otra consecuencia igualmente determinante de impunidad. Impidió la aplicación de la normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, pero no son, sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria. Agregó que lo anterior generó que el caso quedara en manos de las mismas autoridades estatales que manifestaban tan escasa diligencia. 362. El Estado no presentó alegatos sobre este punto, sin embargo, anexó un informe en el que alude a diversos criterios que regulan la atracción de casos ante el fuero federal. En dicho informe se menciona el convenio entre la PGR y la
GJCH para adelantar acciones conjuntas de investigación, un proyecto de reforma constitucional en la materia y el establecimiento de la Fiscalía Especial que investigaría los homicidios de mujeres que fueran de competencia federal. 363. La Corte observa que la prueba testimonial y pericial presentada por los representantes se refiere en primer lugar a que dicha atracción tenía que ocurrir por la falta de capacidad técnica de las autoridades de Chihuahua. La Corte no encuentra argumentos respecto al derecho interno que le permitan analizar la atribución de competencia al fuero federal como consecuencia de las irregularidades que han sido constatadas en el presente caso. En segundo lugar, no se argumenta cuáles son esos fundados indicios que atribuían competencia al fuero federal, más allá de presumir que la impunidad del caso implica la participación de agentes estatales o del crimen organizado. Tampoco se elaboran argumentos de agentes estatales o del crimen organizado. Tampoco se elaboran argumentos respecto al funcionamiento de la atracción del fuero federal. En suma, los representantes no adelantan argumentación sobre prueba y derecho interno aplicable que permita analizar en qué sentido la falta de atracción de los delitos y la no aplicación de medios legales correspondientes a la delincuencia organizada contribuyó a la ineficacia de los procesos judiciales impulsados. Inciso C. Alegadas irregularidades relacionadas con la fragmentación de los casos y la falta de investigación de los mismos en el marco de su contexto. 364. Los representantes alegaron que la individualización de la investigación de los homicidios deviene en falta de búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas. Indicaron que es poco creíble que una sola persona pueda estar involucrada en el homicidio y que no tenga relación alguna con los homicidios de las otras 7 mujeres. Agregaron que no es creíble que únicamente esa persona haya asesinado a Esmeralda, la haya ido a arrojar a un lugar donde ya se encontraron otros 7 cuerpos en circunstancias similares y haya realizado alguna acción para acelerar el proceso de descomposición en la parte superior de su cuerpo. Asimismo, alegaron que el caso sub judice no puede ser analizado de manera descontextualizada de este marco de violaciones graves y sistemáticas contra niñas y mujeres vivida desde hace 16 años en Ciudad Juárez. 365. El Estado indicó que el elemento común en los 3 casos es el hallazgo de los cuerpos en el mismo predio. A partir de este hecho, alegó que se hizo un examen concreto de las circunstancias de los casos y se les dio un tratamiento individualizado dentro de la investigación, sin descartar otros posibles rasgos comunes, pero igualmente sin forzar vínculos entre ellos, ya que se advirtieron detalles particulares en cada caso que no posibilitaban una investigación en conjunto, so pena de propiciar confusión entre elementos distintos que a la postre hubiese refundado negativamente en los resultados. Además, señaló que por metodología de investigación delictiva jamás se inicia con el supuesto de que 2 casos son similares, pues eso constituiría una distorsión subjetiva en el análisis. 366. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los que se enmarcan cierto tipo de violaciones de los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las investigaciones. 367. En este caso, la Corte observa que cuando se reiniciaron las investigaciones en marzo del 2006, el Ministerio Público decidió, por razones de método, desglosar todas las actuaciones procesales en un legajo destinado a cada una de las 8 víctimas halladas en el campo algodonero. Según el testigo Caballero Rodríguez, el motivo de la individualización fue establecer líneas de investigación croquetas en cada caso, con independencia de que sea un mismo expediente de averiguación. 368. Los representantes no han presentado una clara argumentación y prueba suficiente que demuestre que el establecimiento de líneas de investigación concretas para cada uno de los 8 casos del campo algodonero pudo haber afectado la eficacia de las mismas. No obstante, el tribunal considera que a pesar de que la individualización de las investigaciones puede en teoría incluso favorecer el avance de las mismas, el Estado
debe ser consciente que éstas se enmarcan dentro de un contexto de violencia contra la mujer, por ende debe adoptar las providencias que sean necesarias para verificar si el homicidio concreto que investiga se relaciona o no con dicho contexto. La investigación con debida diligencia exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación entre ellos. Ello debe ser impulsado de oficio, sin que sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa. 369. En el presente caso, en las investigaciones por 3 crímenes no se encuentran decisiones del Ministerio Público dirigidas a relacionar estas indagaciones con los patrones en los que se enmarcan las desapariciones de otras mujeres. Esto último fue ratificado por el agente del Ministerio Público en la audiencia pública del presente año. Por todo lo anterior, la Corte considera que no es aceptable el argumento del Estado en el sentido de que lo único en común entre los 8 casos sea que aparecieran en la misma zona, ni es admisible que no exista una mínima valoración judicial de los efectos del contexto respecto a las investigaciones por estos homicidios. 370. Lo ocurrido en el presente caso es concordante con lo señalado previamente en el contexto respecto a que en muchas investigaciones se observa la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno generalizado de violencia de género. En este sentido, la CNDH señaló en su informe del año 2003 de la FIHM no estaba estudiando el fenómeno de manera global, sino que a cada asunto se le ha otorgado un tratamiento individual al margen de las posibilidades legales, como si se tratara de casos aislados plenamente diferenciados y no de manera integral. Por su parte, la testigo Delgadillo Pérez declaró que no existe una estrategia integral en la investigación de los homicidios a partir de patrones de violencia detectados en cada caso. Agregó que aunque sea una fiscalía especial, se asigna un determinado número de casos a cada agente del Ministerio Público y no existen mesas de discusión sobre estrategias de investigación y determinación de los hechos a investigar, donde la titular de la fiscalía, el equipo de investigadores, los policías judiciales y peritos puedan tener una visión global de lo que ocurre en cada hecho denunciado. 4.2.2.5. Alegada falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados en irregularidades en el presente caso. 371. Los representantes alegaron que algunos de los funcionarios que incurrieron en irregularidades, omisiones y negligencias en el presente caso siguieron trabajando en la PGS. Algunos solo fueron sancionados administrativamente y con un alcance muy limitado, y otros no fueron investigados y sancionados. 372. El Estado señaló que a partir de octubre del 2004 analizó expedientes de 255 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez a efecto de revisar las actuaciones de los servidores públicos en las diligencias de investigación. Alegó que se consignaron 20 acciones ante tribunales penales contra funcionarios públicos y se iniciaron 62 procedimientos administrativos ante el órgano de control interno gubernamental, Secretaría de la Contraloría del Estado de Chihuahua. En estos procedimientos administrativos, 15 funcionarios fueron inhabilitados, 5 destituidos, 3 suspendidos y 2 amonestados. Actualmente quedan abiertos 12 procedimientos administrativos. 373. En otros casos, el tribunal se ha referido a instancias disciplinarias de carácter judicial en algunos países, otorgando importante valor simbólico al mensaje de reproche que puede significar este tipo de sanciones respecto a funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el tribunal resalta la importancia de las actuaciones disciplinarias en orden a controlar la actuación de dichos funcionarios públicos, particularmente cuando las violaciones de derechos humanos responden a patrones generalizados y sistemáticos. 374. Sobre la relación de las acciones disciplinarias con el derecho de acceso a la justicia, el tribunal ha señalado que en los procesos disciplinarios se debe determinar las circunstancias en que se cometió la infracción al deber funcional que condujo al menoscabo del derecho internacional de los derechos humanos. 375.
En el presente caso, el informe final de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez incluye una lista de funcionarios públicos que intervinieron en 139 procesos judiciales relacionados con dichos homicidios, así como del número de aquellos con posible responsabilidad penal y administrativa para cada caso. Sin embargo, dicha lista no incluye ninguno de las 3 ejecuciones de este caso. Adicionalmente, el Estado presentó un informe de funcionarios sancionados, indicando el nombre del funcionario y el expediente sobre el cual se le atribuye posible responsabilidad, así como también el estado procesal del caso. Sin embargo, la Corte observa que en esta segunda lista tampoco se menciona a funcionarios que hayan sido investigados por las irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido con las jóvenes Herrera, González y Ramos. 376. De igual forma, en un escrito presentado por los representantes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, se incluyó una lista de 25 funcionarios públicos que se alega deberían ser investigados por diversas omisiones, negligencias e irregularidades relacionadas con el caso Campo Algodonero. El Estado no adelantó alegato alguno respecto a las denuncias efectuadas por los representantes en dicho escrito. 377. El tribunal resalta que las sanciones administrativas o penales tienen un rol importante para crear la clase de competencia y cultura institucional adecuada para enfrentar los factores que explican el contexto de violencia contra la mujer que ha sido probado en el presente caso. Si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen en sus cargos o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se pueden generar impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia no se agraven. 378. A partir de la información disponible en el expediente ante la Corte, se concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas en el presente caso. En concreto, no se han esclarecido las graves irregularidades en la persecución de responsables y en el manejo de las evidencias durante la primera etapa de la investigación. Ello hace aún más manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata. 4.2.2.6. Alegada negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del mismo. 379. La comisión alegó que los familiares no han tenido acceso a los expedientes ni se les ha permitido fotocopiarlo. Sin embargo, la comisión no precisó con claridad fechas y argumentos sobre prueba al respecto. 380. Los representantes alegaron que se ha negado de manera sistemática el acceso al expediente. Señalaron que en diciembre del 2004 la Procuraduría de Chihuahua se comprometió a entregar copia de los expedientes y que esto no sucedió. Alegaron que la misma solicitud se realizó por escrito durante los años 2005, 2006 y 2007 sin tener respuesta. Sin embargo, los representantes no presentaron copias de estas solicitudes. 381. Asimismo, los representantes alegaron que el 4 de agosto de 2006 se reunieron con la Procuraduría y la EAF y solicitaron verbalmente copia de las investigaciones realizadas hasta el momento. Precisaron que las copias fueron entregadas en una de las madres un mes después, pero de una manera incompleta, por lo que solicitaron la parte restante sin tener respuesta. Indicaron que el 13 de septiembre del 2006 los familiares solicitaron las copias del expediente o permitir su lectura en las oficinas de la Fiscalía. Ante estas dos posibilidades, la autoridad correspondiente se negó, argumentando que se encontraba integrando las investigaciones debido a algunos sucesos recientes relacionados con estos homicidios. Los representantes agregaron que al menos en 6 ocasiones que solicitaron por escrito el expediente, les fue negado con el argumento de que están investigando y que el derecho de las víctimas a conocer sus propios expedientes no puede estar por encima de las acciones de las autoridades investigadoras. El tribunal observa que los representantes no adelantaron argumentación en torno a si el derecho interno regula este tipo de restricciones en el acceso a la información, cómo operaría esas posibles restricciones en el presente caso y por qué dichas posibles restricciones son injustificadas o desproporcionadas. 382. Indicaron además que solicitaron copias del expediente ante la
Procuraduría de Investigación especializada en delincuencia organizada. Obtuvieron como respuesta que no se puede tener acceso al expediente porque al investigarse delincuencia organizada la información es confidencial. Agregaron que este expediente se mantiene bajo un absoluto hermetismo. La Corte observa que tampoco se presentó argumentación alguna en torno al derecho interno que regule las restricciones en el acceso a información sobre investigaciones en torno a delincuencia organizada. 383. La falta de acceso al expediente, alegaron los representantes, impidió que conocieran los avances de las investigaciones y las líneas de investigación que seguían las autoridades para fincar responsabilidad a los probables responsables de estos hechos, así como tampoco permitió que los familiares ejercieran su derecho constitucional de coadyuvar con las investigaciones y en su caso de apoyar las determinaciones del Ministerio Público. La Corte observa que no se adelantó argumentación en torno a cómo se regula en el derecho interno dicho derecho a la coadyuvancia. 384. El Estado alegó que ha brindado a los familiares de las víctimas toda la información relativa a los expedientes y que ellos y sus representantes acreditados en el expediente tienen acceso a las investigaciones en todo momento. 385. El testigo Caballero Rodríguez indicó que los familiares de las víctimas tienen acceso regular al expediente de la investigación, pudiendo acceder a él, leerlo y fotocopiarlo. Señaló que los familiares de la joven Ramos acceden al expediente mediante un coadyuvante representante. La madre de la joven González ha tenido contacto con 2 ocasiones con él y le han pedido informes del expediente, incluidas como copias certificadas. Y en el caso de la joven Herrera, la coadyuvante no ha acudido ante el Ministerio Público para información en ese sentido. Adicionalmente, hizo notar que se le entregó recientemente a la coadyuvante del caso de la joven González la totalidad de las actuaciones que integran el expediente. 386. La Corte nota que dentro de la prueba alegada al tribunal se encuentran 2 acuerdos de negación de copias. Uno de ellos establece que dichas copias serán expedidas, pero se informa que por el momento no es posible dar trámite a la solicitud por encontrarse el expediente de una revisión en la ciudad de Chihuahua, y se precisa que al regresar el expediente se le dará trámite a la solicitud y se entregarán las copias solicitadas a la brevedad posible. El otro acuerdo señala que no consta en el expediente facultades como representante a la coadyuvante que solicitó las copias. Del mismo modo, se incluyen diversas solicitudes de copias y acuerdos de expedición de copias. 387. En conclusión, el tribunal considera que no ha sido entregada prueba suficiente sobre la negación de acceso al expediente y fotocopias del mismo. De otra parte, no se ofrecen argumentos en torno al derecho interno que regula la reserva de la averiguación previa y el alegado derecho a la coadyuvancia. Además, no se precisa el impacto específico que cada negación o dilación haya tenido en el ejercicio de sus derechos como parte civil. Por todo lo anterior, la Corte no cuenta con elementos para analizar dichos alegatos. 388. A manera de conclusión, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, el tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso de las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las 3 víctimas y la inexistencia que vulneran el derecho de acceso a la justicia en una protección judicial eficaz y al derecho de las familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de garantizar a través de una investigación seria y adecuada los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las 3 víctimas. Todo ello permite concluir en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias conforme al artículo 2 de la Convención Americana y el artículo 7.c de la Convención Belém do Pará.
que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. 389. Por lo expuesto, el tribunal concluye que el Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belén do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarrés y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belén do Pará en perjuicio de los familiares de las 3 víctimas identificadas en el párrafo 9 supra. 4.3. Obligación de no discriminar. La violencia contra la mujer como discriminación. 390. La Comisión señaló que es esencial entender el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa para apreciar el alcance del deber de debida diligencia en el presente caso. Según la Comisión, actitudes discriminatorias contra las mujeres por parte de funcionarios estatales influenciaron en las investigaciones de estos asesinatos. 391. Los representantes señalaron que más allá de la violencia por su género, las niñas y las mujeres juarenses sufren una doble discriminación, ya que el origen humilde de Claudia, Laura y Esmeralda, como las niñas y mujeres asesinadas, así como la de las madres y familias de estas mujeres, también genera una discriminación de clase social. Añadieron que los daños generados por los hechos del caso se intensifican porque tienen como causa mantener la desigualdad y la discriminación de las mujeres y que entre otras condiciones de vulnerabilidad los daños se amplían pues la impunidad creada y propiciada desde el Estado mexicano sustenta y legitima los patrones de discriminación y violencia contra las mujeres. 392. El Estado señaló que en las investigaciones por la desaparición y los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos no se han encontrado elementos que permitan suponer discriminación. Agregó que ha establecido los mecanismos necesarios para que las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción puedan ejercer sus derechos sin ser objeto de discriminación alguna. Sin embargo, reconoció ante la Corte que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. 393. Dada la controversia entre las partes y la ambigüedad del reconocimiento efectuado por el Estado, el tribunal analizará si la obligación de no discriminar contenida en el artículo 1.1 de la Convención fue cumplida en el presente caso. 394. Desde una perspectiva general de CEDAW, define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. En el ámbito interamericano, la Convención Belén do Pará señala que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. 395. El CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. El CEDAW también ha señalado que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 396. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el caso Opus contra Turquía
que la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho de ellas a igual protección de la ley, y esta falla no necesita ser intencional. La Corte Europea consideró que aunque la pasividad judicial general y discriminatoria en Turquía no era intencional, el hecho de que afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir que la violencia sufrida por la peticionaria y su madre podían considerarse violencia basada en género, lo cual es una forma de discriminación en contra de las mujeres. Para llegar a esta conclusión, el tribunal aplicó el principio según el cual, una vez que se demuestra que la aplicación de una regla lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivos no relacionados con la discriminación. La Corte Europea constató que el lugar en que vivía la peticionaria se presentaba el número más alto de víctimas de violencia doméstica, que las víctimas eran todas mujeres, que la mayoría de las víctimas eran del mismo origen, y además que las mujeres víctimas se enfrentaban problemas cuando denunciaban la violencia, como el hecho de los policías no investigan los hechos, sino que asumían que dicha violencia era un tema familiar. 397. En el caso del penal Castro contra Perú, la Corte señaló que las mujeres detenidas o arrestadas no deben sufrir discriminación y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación, que deben ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas, que las mujeres embarazadas y la lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales. Dicha discriminación incluye la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada y que abarca actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. 398. En el presente caso, el tribunal constata que el Estado señaló ante el CEDAW que la cultura de discriminación de la mujer contribuyó a que los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes. Además, el Estado también señaló que esta cultura de discriminación contra la mujer estaba basada en una concepción errónea de su inferioridad. 399. La Corte considera que estas declaraciones remitidas como prueba por el Estado son coincidentes con su reconocimiento de responsabilidad, en el sentido de que en Ciudad Juárez existe una cultura de discriminación que influenció en los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez. Asimismo, la Corte observa que, como ya fue establecido diferentes informes internacionales hicieron la conexión entre la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer en Ciudad Juárez. De otro lado, párrafo 400, de otro lado, al momento de investigar dicha violencia ha quedado establecido que algunas autoridades mencionaron que las víctimas eran voladas o que se fueron con el novio, lo cual, sumado a la inacción estatal en el comienzo de la investigación, permite concluir que esta indiferencia por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece es su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Al respecto, el tribunal resalta lo precisado por la Comisión Interamericana de su informe temático sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, en el sentido de que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de las víctimas durante el proceso penal en casos de violencia y su asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcadas por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. 401.
En similar forma, el tribunal considera que el estereotipo de género, que se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas en el Estado supra párrafo 398, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos que se convierten en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. 402. Por ello, el tribunal considera que en el presente caso la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y declara que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención en relación con el deber de garantía de los derechos consagrados de los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monarrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas identificados en el párrafo 9 supra. 5. Derechos de las niñas, artículo 19 de la Convención Americana. 403. La Comisión alegó que el Estado tenía un deber reforzado de proteger los derechos humanos de Laura Berenice y Esmeralda Herrera por dos factores: su minoría de edad y la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, prevención y garantía. Sin embargo, según la Comisión, las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontezcan hechos como los que aquí se analiza, ni para individualizar y sancionar a los responsables, y las agencias estatales encargadas específicamente de la protección de la infancia no intervinieron de modo alguno ni en la prevención de estos hechos, ni en proponer alguna clase de solución para el caso. 404. Para los representantes, las niñas Herrera y Ramos fueron asesinadas 8 años después de que se tuviera registro de los primeros homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. El Estado tenía la obligación de adoptar medidas especiales de protección para garantizar su vida, libertad e integridad personales. Manifestaron que el Estado falló en adoptar medidas para prevenir la violencia comunitaria y para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales de la niñez. 405. El Estado afirmó que cumple con su obligación de protección a los niños con la adopción de medidas acordes con su situación especial de vulnerabilidad. Además, sostuvo que no tendría responsabilidad internacional, puesto que no existió participación directa de agentes estatales en los homicidios, además de que no se demostró que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido un factor relevante y ha implementado medidas especiales para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. 406. Como ya se ha establecido con anterioridad, en la época de los hechos y las autoridades públicas tenían conocimiento de un contexto de desapariciones, violencia y homicidios contra mujeres, jóvenes y niñas. 407. El experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los niños ha afirmado que la violencia contra los niños se presenta bajo diversas formas y depende de una amplia gama de factores, desde las características personales de las víctimas y el agresor hasta los entornos culturales y físicos. El grado de desarrollo económico, nivel social, edad, sexo y género son algunos de los muchos factores relacionados con el riesgo de la violencia letal. Asimismo, ha manifestado que la violencia sexual afecta principalmente a los que han alcanzado la pubertad o la adolescencia, siendo las niñas las más expuestas a sufrir este tipo de violencia. 408. Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementarlo a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia que obliga al Estado e irradia efectos de la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiere a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en que las niñas estaban siendo desaparecidas. 410. A pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez, así como de determinadas políticas estatales, la Corte resalta que de la prueba aportada por el Estado no consta que en el caso concreto esas medidas se hayan traducido en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permitieran localizar a las niñas con rapidez y, una vez encontrados los cuerpos, realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. En definitiva, el Estado no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las instituciones involucradas de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las niñas. 411. Consecuentemente, este tribunal encuentra que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres.